Yo estudié en una escuela que en esa época las llamaban experimentales, allá en Caracas, Venezuela. Daban artes plásticas, música, danza, y fue allí donde yo empecé a bailar. Tuve la suerte de conseguirme con un maestro inglés que se quedó en Venezuela en uno de los viajes del ballet ruso. A través de él fui a parar a Inglaterra y allí estudié en el Royal Ballet School y ahí me gradué. Al principio fue de mucho esfuerzo porque primero ni siquiera conocía la lengua. Después, los estilos de vida y la cultura son totalmente diferentes en Inglaterra que lo que eran en Venezuela, ¿verdad? Y claro que, pues siendo joven y queriendo bailar, uno salva todos los inconvenientes que se pueden presentar. Mi primer compañía fue el Ballet de la Ópera de Sadler's Wells. Estuve ahí como un año. Y luego de la compañía del Ballet Rambert necesitaban una bailarina y me mandaron llamar. Así fue como ya yo dejé la compañía de ópera y me fui directo a la compañía de ballet. Ahí estuve casi 10 años en esa compañía. Me voy a Venezuela por unos años. Estoy en Venezuela como 3 o 4 años, ¿verdad? Y luego me vengo a México. Estoy hablando de 1969. Ah, bueno, tú quieres saber todos los detalles íntimos, ¿verdad? Reconocí a Tulio de la Rosa, que fue compañero mío cuando yo estudiaba a los 12, 13 años. Cuando yo empecé a estudiar ballet, él estaba en Venezuela. Y entonces ahora en Venezuela se vuelve a presentar él. Y entonces nos enamoramos y él vivía en México. Y me dice, vámonos para México. Y ahí fue donde me vine para México con él. Y con mi hijo también, por supuesto. La única escuela que yo conocí en esa época fue, no, la única no. Estaba la Academia de la Danza Mexicana, ahí en el bosque, ¿verdad? Y estaba el ballet de Amalia Hernández en Violeta, y comenzaban grupos de contemporáneo chiquitos. En diferentes lugares empiezo a dar clases y llego y formo parte del Ballet Clásico 70 que lo dirigía Nelly Japey. ¿Qué bailábamos? Espérate. Eran 2 coreografías así que me acuerdo de ella, de la maestra Nelly. Una se llamaba Ángeles Barrocos. Después había una coreografía de Madame d'Ambré, que ella repuso, no sé si era de alguien más, pero ella nos la puso, pues, que se llamaba Mozartiana. Después de un tiempo más llegó también Gloria Contreras y puso coreografía para nosotras y nosotros, ¿verdad? Y dábamos función allá en el Teatro de Violeta, el chiquito, en el centro, sí. Mira, hay muchos momentos, como tú dices, que son intensos, ¿verdad? Por ejemplo, intensos fue para bailando en China, ¿verdad? Ante las grandes autoridades. Eso fue muy, muy intenso. Y después al día siguiente estar con ellos para el famoso desfile de octubre que ellos tienen del Día del Trabajo ahí. Entonces fueron momentos así de inesperados en mi vida y sí fueron intensos. ¿Y difíciles? ¿Momentos difíciles? Uy, de esos montones,
montones. Cuando llegas a un lugar no hay calefacción, en un teatro, por ejemplo, y tienes que bailar en punta y no logras calentarte, esos son momentos terribles, que me pasó dos o tres veces en Escocia, por ejemplo, cuando bailábamos en invierno por allá, que eran teatros sin calefacción. Y entonces, a ver cómo le haces si no te quiebras un pie o algo así. Ya en Venezuela, yo con la experiencia que traía de estar tanto tiempo en una compañía, empecé a dar clases. Y empecé a dar clases en diferentes lados. Y cuando llegué a México igual, yo bailaba por las mañanas y por las tardes daba clase, porque lo que le pagaban a los bailarines en esa época no alcanzaba para nada. Afortunadamente que sí tuvimos en esa época, antes de fundar la escuela, unos cursos que vinieron a dar aquí los cubanos, que fueron muy intensos, muy interesantes, y por lo menos a mí me ayudaron muchísimo. Como maestra me ayudaron a formarme. Ya yo daba clases, pero cualquier persona da clase, ¿verdad? Pero irse formando a llegar a ser maestro, eso requiere tiempo, pensamiento y conocimiento, ¿verdad? Entonces sí, en ese momento que vinieron los cubanos, yo pude entender lo complejo que era la enseñanza. Y aprendí muchísimo de ellos, y luego ya rechacé un poco sus modos y sus maneras para yo seguirme formando por otro lado. En México he visto muchísimos bailarines que pasaron por mis manos crecer, pero muchísimos. Los vi crecer, los vi desarrollarse y todo lo que tuvieron que luchar para llegar a donde lograron llegar. Bueno, mira, del primer grupo que yo tuve en la escuela, te estoy hablando de 1977. Del primer grupo ese, gente como Irma Morales, la Morelos también, Laura, tuvieron preciosas carreras y ellas salieron de la escuela. Después por allí, de preciosas carreras así también, por supuesto que la de Sandra y Raúl también, que fue un poquito posterior a Irma. Y si llegamos a la época de ahorita, te hablo de Lisa Carrillo, ¿verdad? Que fue también alumna de esta escuela, alumna mía, y que ha tenido muy buena carrera. Ya se me olvida Luisa Díaz, que tiene todavía, porque está jovencita todavía, una buena carrera con Maurice Bellar. Javier Torres, que hizo muy bien su carrera allá en Finlandia con el Ballet Nacional de Finlandia, y ahorita es maestro, se dedica al freelance por toda Europa. Entonces, francamente, que no tengo nada que quejarme, que estoy bien, bien contenta con el trabajo que realizamos. Sí, cómo no, yo soy fundadora de esta escuela. Cuénteme de esa parte. Uy, te digo uy así porque fue una gran pelea, entre comillas, a poder formar esta escuela. Y yo, extranjera, siempre titubeaba un poco en meterme en esas cosas que yo sentía que eran aquí ustedes los que tenían que resolverlo. Entonces, con mucho cuidado, por supuesto que sí me metí, porque era un asunto de formar una escuela de clásico que no existía, de puro ballet clásico. Y ya te digo, a la distancia que yo puedo ver hacia atrás ahora, francamente creo que hicimos un buen trabajo, que valió la pena cada pelea que hubo, cada problemilla resuelto,
sí valió la pena, porque la gente que ha salido de esta escuela han llenado la compañía, han llenado otras compañías, no solamente la Compañía Nacional, sino otros lados, y se han desempeñado muy bien, han tenido preciosas carreras. Los conozco, por eso te lo puedo decir. Ay, me la estás poniendo muy difícil, demasiado difícil. Mira, yo trato de hacer las dos cosas, llevar el rumbo y vivir día a día, ¿sabes? Pues toda mi vida, ya los últimos cuantos años, los últimos 40 años de mi vida me he dedicado a enseñar la danza. Y bueno, hasta el final.